Vamos con una campaña que ha lanzado el INAU. Yo ayer miraba el informe de Subrayado, muy colorido, por cierto, que decía el condón está de moda, pero que, contrariamente a lo que yo pensé en un momento, que estaba prácticamente guiado hacia el tema del embarazo adolescente, un tema del que hemos hablado en más de una oportunidad con usted, Marisa, tiene que ver también con el tema de las transmisiones de enfermedades sexuales. Y allí dije, caramba, tenemos un problema a nivel de nuestra adolescencia, de nuestros jóvenes en este tipo de enfermedades. De alguna manera uno las tenía como olvidadas, como que formaban parte de nuestra vieja época, ¿no? De nuestra época de adolescentes, y que esto se había superado. ¿No es así? El segundo grupo de riesgo dentro de lo que son las enfermedades de transmisión sexual es la población entre 15 y 24 años. Por lo tanto, allí hay necesariamente que poner un foco básicamente en aspectos que están muy vinculados con lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, nosotros esta campaña en el marco de la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA, pero también en el marco de la estrategia contra el embarazo adolescente no intencional, consideramos que a través de, del mensaje, de un mensaje creativo, innovador, que requirió las voluntades y los esfuerzos de muchos, porque aquí están las diseñadoras, están los aportes también de los trajes de Mamá Vieja y Gramillero, pero fundamentalmente el mensaje está vinculado a el cuidarse y cuidar a otros. El tema de poder generar aspectos que tengan fundamentalmente para los jóvenes el mensaje del disfrute de la sexualidad, un disfrute de la sexualidad responsable, el tema de la posibilidad de informarse en torno a sus derechos reproductivos y por lo tanto los embarazos planificados y deseados y fundamentalmente también mensajes en cuanto al tema de aspectos que en esto son fundamentales, que es la responsabilidad también hacia los otros. Por lo tanto, los temas vinculados a las relaciones entre hombres y mujeres también debe estar en la campaña, hay elementos que hacen a las posibilidades de generar líneas que innovadoras en las formas de comunicación estén dando mensajes y estén dando la oportunidad también de informar y de distribuir condones femeninos y masculinos, de manera de que se puedan generar actitudes responsables y que permitan disfrutar la sexualidad y a su vez cuidarse. Claro, ahora vamos a ir a los detalles de la campaña. Yo cuando mencionaba lo de enfermedades de transmisión sexual, de alguna manera, cuando me refería al antes, dejaba de lado lo del tema del HIV, que lo tenemos permanentemente. Yo me refería a si también esta campaña incluye, es decir, si seguimos hablando entre nuestros jóvenes de gonorrea, si seguimos hablando de sífilis, si seguimos hablando de epididimitis, una serie de enfermedades de transmisión sexual, si forman parte también o está básicamente guiado al tema del embarazo adolescente y el HIV. Básicamente está dirigido al embarazo adolescente y al HIV. De todas formas, cuando estamos hablando de sexualidad disfrutable y responsable, también estamos, sin lugar a dudas, son abarcativas de otras problemáticas que pueden tener situaciones vinculadas a las transmisiones de enfermedad sexual. El embarazo adolescente en particular, ¿qué incidencia tiene en las problemáticas sociales que atiende INAU? Muy importantes. Nosotros, básicamente, el embarazo adolescente, estamos hablando de que el 17% de los embarazos totales de nuestro país, en el tramo de 15 a 19 años, ya es una cifra muy relevante. Las realidades que de alguna manera también la lectura de los embarazos adolescentes nos deja señas muy importantes de fragmentación social. En este sentido, 1 de cada 5 de las adolescentes madres vienen de contextos de complejidad y con necesidades básicas insatisfechas. El 57% de las adolescentes madres abandonaron sus estudios previo a su embarazo.
Estamos hablando de cifras que en definitiva dan cuenta de situaciones que son de alta complejidad y que a partir del lanzamiento por la iniciativa del Ministerio de Salud Pública de la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente no intencional, estamos reconociendo como Estado y estamos también analizando elementos que están muy vinculados a esta temática. Por ejemplo, los temas de violencia sexual. Tanto las situaciones de abuso como explotación sexual están muy vinculadas a estas problemáticas. Entonces, estamos hablando de situaciones que tienen enormes consecuencias en la vida, tanto de las adolescentes madres como de sus niños, básicamente por lo que implica luego la posibilidad del desarrollo de oportunidades y de elementos que le permitan mantener sus trayectorias vitales de desarrollo. En esos datos de embarazo adolescente que usted manejaba, ¿qué impacto ha tenido la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo? Aquí abro un paréntesis, parto de la base de que nadie quiere pasar por un aborto y de que evidentemente el uso del preservativo implica un grado de protección y de prevención que hace que, en este caso, una mujer o una madre adolescente, con lo que eso implica, no necesariamente deba recurrir a eso para evitar tener un hijo que no desea tener. Pero de todos modos me parece interesante saber si ha incidido o ha modificado a la baja los datos de embarazo adolescente. Bueno, las cifras que estamos brindando hablan de que no se ha logrado de alguna manera reducir esa brecha en cuanto a las situaciones que generan el embarazo adolescente. Los aspectos vinculados a trabajar con esta realidad implican aspectos preventivos, fundamentalmente. Nosotros en el debate no colocamos la respuesta a las situaciones de embarazo adolescente en torno al tema de la interrupción del embarazo. Nosotros creemos fuertemente que es necesario generar líneas de trabajo que sean preventivas, que efectivamente generen elementos que en esto que queda como muy claramente en el mapa territorial, inclusive, que tiene claras diferencias entre un barrio y otro de Montevideo en distintos territorios del país, es necesario abarcarlos desde la prevención. Y por lo tanto, por ahí consideramos como institución que tienen que ir nuestros mayores esfuerzos. Es decir, dado el embarazo, ya allí se entra en elementos donde la propia adolescente de alguna manera tiene elementos desde el punto de vista de sus opciones que junto con equipos tiene que tener posibilidades de decidir. Básicamente nuestra preocupación como institución, asimismo por el Ministerio de Salud Pública y por todas las instituciones que integran la estrategia nacional, hay una población que sí queremos abordar y que en esto queremos generar un importante análisis y debate, que es la población menor de 15 años. Hay un número de embarazos adolescentes, el Ministerio de Salud Pública presentaba a finales de año 169, si no recuerdo mal, embarazos entre 10 y 14 años. Allí hay realmente un aspecto que claramente nos tiene que ocupar, porque detrás de esas cifras que son realmente impactantes, hay situaciones en su amplia mayoría de situaciones de abuso, de abuso de todo tipo, ¿no? Abuso de poder, abuso sexual. Entonces, allí sí queremos, nosotros necesitamos poner un foco muy importante para analizar luego elementos de cuáles son las estrategias del Estado para esa población que dentro de las cifras de embarazo adolescente nos preocupan muy especialmente. Con respecto a la campaña, tenían previsto para el día de hoy, era que abrían el desfile. Digo, tenían porque de alguna manera estoy incorporando el mal estado del tiempo y cosa que todavía no se ha decidido. Reitero, recién sobre el mediodía se sabrá si el desfile de llamadas se realiza o no. Había una actividad con una comparsa. Va a haber, porque es la comparsa que
que el año pasado ganó el primer premio dentro de la movida joven, y básicamente va a encabezar las llamadas. Son jóvenes que de la comparsa Manos Rojas. Es una comparsa que surge dentro de las actividades de talleres de percusión del Centro Juvenil del barrio La Esperanza, en la cooperativa Covipro, y que de alguna forma han marcado un entusiasmo muy importante, no solamente por lo que implica el tema de concursar, de desfilar en la llamada, sino por lo que de alguna manera tiene como sentido y contenido esta propuesta. Está bien, Marisa, la saco de temas gratos. Sé que tenemos poco tiempo y no puedo menos que hacer una mención de algo que ha conmovido a toda la opinión pública. De alguna manera siempre nos sucede a los uruguayos que opinamos muchas veces sin conocimiento de causa y sin saber cuántos actores están interviniendo y trabajando en el tema. La situación del asesinato de Valeria Sosa generó que desde la justicia se permitiera de alguna manera que los niños, los hijos de esta madre asesinada por su pareja permanecieran con los abuelos paternos, es decir, como se dice y como lo dice la gente, con los padres del asesino. ¿Ha habido un seguimiento del INAU de la situación de estos jóvenes y cuál es su opinión con respecto a todo, incluida la decisión judicial que, digamos, está inclusive a nivel institucional bajo sospecha, porque las últimas noticias son de que hay investigaciones con respecto a por qué la toma de la decisión de la jueza en este caso? INAU está coordinando el Sistema Integral de Protección a la Niñez en los temas de violencia, el CIPIAV, y está trabajando muy cercano y cooperando con los equipos de sanidad policial, que son los que están interviniendo en el caso específico de los niños. Nosotros realmente son situaciones de enorme conmoción las que se están viviendo a partir de los femicidios, particularmente en este caso la presencia, lo hemos hablado en otros programas también, la presencia de los niños ante el asesinato de la madre es un hecho de una violencia extrema. Realmente hay daños que seguramente hay que trabajar durante mucho tiempo y consideramos que efectivamente, primero que insistimos, ¿no?, en estas cosas, el gran desafío es tener herramientas para prevenirlos, pero dado el daño, creemos que se requiere un profundo análisis de la realidad y los contextos de referencia afectiva de los niños. Nosotros, por supuesto que respetamos la resolución judicial, básicamente en eso la justicia es la que tiene las potestades para definir las referencias en cuanto a la tenencia de los niños. Estamos atentos y sin lugar a dudas con un posicionamiento institucional de larga data que hemos construido en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, de considerar que la violencia doméstica afecta, aunque no sea una violencia física o directa a los niños, muy especialmente a los niños. Por lo tanto, en este caso consideramos que hay que, dada la resolución judicial, estamos acompañando el diagnóstico. Nosotros consideramos que la justicia determinará. Nuestro posicionamiento es que hay que tener mucho cuidado en cuanto a cuáles son también los mensajes que se dan como sociedad por parte de las instituciones hacia esos niños que en definitiva están influidos por determinados hechos en los cuales el mensaje que reciban es como muy importante para el desarrollo de su vida adulta. Y el tema de ratificar o convivir de alguna forma en un contexto que refiere a la violencia es complejo. Obviamente yo con esto en absoluto estoy condenando ni la decisión judicial, ni por supuesto puedo estar condenando a los padres del victimario, que nada tienen que ver con lo que hizo el asesino. Pero el INAU ha tenido posibilidad de tener contacto con estos niños, es decir, uno creería
que la institución idónea para saber sobre el contexto familiar, sobre la situación emocional y psicológica de esos niños, es el INAU, no... No, pero allí, y yo particularmente he trabajado varios años anterior a esta tarea con los equipos de sanidad policial. Sanidad policial integra el sistema de atención integral de protección a la primera infancia, pero por otra parte tiene equipos especializados que trabajan particularmente con las situaciones de violencia que sufren o ejercen policías y también con los hijos. En esto el Hospital Policial ha tenido una trayectoria importante y ha fortalecido sus equipos de trabajo que están capacitados, que realmente tienen una demanda muy importante. Ustedes han escuchado en los últimos días que hay 900 policías a los cuales se les ha sacado el arma. Sí, era uno de los que debería no tener el arma de reglamento también, ¿no? Exactamente, de alguna manera se está investigando por asuntos internos, pero se ha dado públicamente por parte del Ministerio reconocimiento de que hay elementos desde el punto de vista que no han cumplido el protocolo. En este sentido, nosotros estamos trabajando junto con los equipos de sanidad policial, acompañando a esos equipos y tenemos plena confianza porque sabemos que hay profesionales muy idóneos que están formados en los temas de violencia y que se está compartiendo con los equipos de INAU el tema de los elementos de evaluación del contexto familiar que consideramos va a ser el que va a determinar o va de alguna manera a enriquecer o debería estar tenido en cuenta por la justicia en la medida que la resolución judicial es provisoria. Que quede claro que la intención era esa, era exactamente aclarar. Lo que sucede es que evidentemente hay situaciones en este caso, que han generado muchas suspicacias por parte de la población. Entonces, mi intención era saber hasta dónde el INAU respaldaba esta acción, porque claro, se podría rápidamente pensar como si esto fuera una regla matemática, que de la misma manera que se habían sorteado determinadas situaciones que ya la investigación policial determinará cuáles fueron, para que este policía tuviera su arma de reglamento con la que finalmente terminó matando a su esposa, se podía pensar que en manos de sanidad policial esta situación, los niños terminan con los abuelos paternos por la misma situación. No, eso le puedo asegurar que realmente hay equipos muy especializados y muy comprometidos que han intervenido en cientos de situaciones de violencia que sufren los niños en contexto de violencia doméstica de policías. Bien. Hablando de temas que tuvieron notoriedad en lo poquito que llevamos del año, no podemos no mencionar lo que ocurrió en la zona del Cerro, en el entorno de la terminal, con esa situación de explotación sexual infantil o de personas menores de edad asociada a algunos funcionarios de la empresa Cucha. Dos preguntas en una. ¿Qué seguimiento están haciendo de las víctimas, ¿no? Dentro de lo que se puede decir? Porque está claro que la reserva en estos casos es fundamental y absolutamente entendible. Y si esto de alguna manera da pie para profundizar el trabajo en zonas de la capital en las que por el tipo de movimiento que hay se dice que es más probable que esto ocurra. Se está trabajando en distintas instancias con las 3 adolescentes involucradas en esta situación. Se ha tenido contacto con las familias de las adolescentes. Hay un trabajo que nosotros estamos siguiendo muy de cerca. En estos casos hay que, de alguna manera, ocuparse mucho de la sostenibilidad de los procesos de salida. Por otra parte, hay situaciones complejas porque las adolescentes siguen viviendo en ese barrio. De alguna manera quedan expuestas públicamente frente a las situaciones digamos del contexto comunitario, por lo tanto estamos muy atentos. En relación al segundo aspecto, básicamente en la zona oeste INAU realizó en el año 2014 una investigación que dio como resultado aspectos que daban cuenta de que estas problemáticas eran reconocidas por varios actores. Nosotros en esa investigación no hubieron elementos que pudieran habilitar pruebas para poder generar las denuncias correspondientes, pero básicamente se ha estado trabajando mucho en la formación de los operadores de INAU y de otras instituciones,
básicamente el año 2016, a partir del regional de la zona oeste de INAU, se hicieron jornadas de sensibilización con la población. Nosotros creemos que esta denuncia también es posible porque hubo un trabajo previo a partir de poder hacer visible la existencia del problema y también de lograr que en este caso hubiera referentes educativos que pudieran escuchar a las adolescentes, que las adolescentes pudieran sentirse de alguna forma acompañadas, y por lo tanto eso habla también de aspectos que hay que seguir trabajando mucho con todos los operadores de todo el sistema público, porque son situaciones de muy difícil salida. En torno a inclusive la posibilidad de generar una denuncia, tal cual es el marco normativo actual, es importante que las propias víctimas, declaren y por lo tanto reconozcan frente a situaciones que luego son, en la medida de que se generen las denuncias, hay que sostenerlas, y por lo tanto, es como muy importante esto de continuar, y en esto se acaba de aprobar por el Poder Ejecutivo el segundo plan nacional contra la explotación sexual comercial y no comercial a través de un decreto. Nosotros pensamos que es importante porque de alguna manera que se apruebe a partir de un decreto presidencial compromete al conjunto de las instituciones públicas que tienen competencia en la infancia y la adolescencia, y a otras que sin tenerlo directamente, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, es un actor clave en la sensibilización de los operadores y en las campañas que se puedan hacer en torno a problemáticas que también están muy localizadas en determinados departamentos que están asociados con el turismo sexual. Marisa, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando de muchos temas con la presidenta del INAU, pero básicamente hemos iniciado con lo que va a ser una propuesta muy colorida, que la tendremos ojalá que hoy, y si no, si el tiempo no lo permite, será la semana que viene, cuando se esté abriendo el desfile de llamadas como parte de esta campaña El Condón está de moda, que está impulsando el INAU. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Junto a la presidenta del INAU, entonces, Marisa Lindner, hemos estado dialogando aquí en la mañana de Arriba Gente.